Buenas tardes, les saludo con mucho gusto, Judith Peña, deseando que se encuentren excelentemente bien y agradecerles que estén con nosotros acompañándonos en una emisión más de Cultura en un Clic 3.0. Por supuesto, a nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo y de nuestra titular, la maestra Marcela González Salas, les damos la más cordial bienvenida. Este mes de abril es un mes más que representativo para la literatura mundial, pues se conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, motivo por el cual la Secretaría de Cultura se suma a esta conmemoración realizando actividades que tienen que ver con el fomento a la lectura, las cuales compartimos con mucho gusto para todos ustedes. Y precisamente esta fecha coincide con la desaparición de grandes escritores de la literatura mundial. Por supuesto, me refiero a William Shakespeare, al español Miguel de Cervantes Saavedra, al peruano Inca Garcilaso de la Vega y por supuesto a nuestra mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quienes fallecieron en el mes de abril. Sin embargo, bueno, fue en diferentes días y diferentes años. También en este marco se conmemora el 327 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, quien ha sido la mujer más representativa de la literatura novohispana. Anteriormente, ya en otras emisiones, hemos hablado de Sor Juana en sus diferentes vertientes dentro del arte, como son la música, la literatura, la pintura, la escultura y también la gastronomía. Y en esta ocasión tenemos un invitado súper especial, al chef Gabriel, quien nos hablará más sobre la espiritualidad de Sor Juana y su divino esposo. Chef, te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación para estar este día conmemorando precisamente estas dos fechas representativas que tienen que ver con el arte y la cultura. Muchísimas gracias, chef. Y bueno, también les cedo la palabra y le doy la bienvenida a nuestra compañera Carolina Rosales, quien nos acompaña en esta ocasión y quien compartirá con todos nosotros algo más sobre la trayectoria de nuestro invitado especial. Adelante, Caro, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos. Chef Gabriel Guillermo Jiménez Rivera estudió la licenciatura en Administración Turística, así como la especialidad de Cocina Internacional por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tiene estudios en Ciencias Religiosas y de Antropología e Historia de Tlaxcala por el INA. Actualmente estudia una maestría en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado en la docencia a nivel bachillerato y licenciatura. Su gran pasión ha sido por la cocina virreinal conventual, en la cual ha hecho una amplia investigación y está cocinando un libro de recetas y anécdotas de los conventos actuales del siglo XXI. Ha incursado como chef ejecutivo en restaurantes de cocina mexicana y de cocina española. Dirige el Instituto Gastronómico Valladolid del estado de Tlaxcala. Ha realizado diversos foros gastronómicos. Fundador de la Misión Pascual, la cual ayuda a alimentar a personas con desventaja económica y apoya a jóvenes con deseos de seguir forzándose profesionalmente en el ámbito gastronómico. Pionero de los galardones San Pascual de Oro, tiene el objetivo social de reconocer a todos los amantes de la gastronomía típica regional mexicana. Actualmente es miembro del Colegio Profesional de Gastronomía de México. Bienvenido, chef. Muchísimas gracias, licenciada Judith, licenciada Carolina, por esta bienvenida tan acogedora. Y bueno, pues yo traigo un tema muy interesante en este día, en esta jornada cultural y literaria. Hemos conocido siempre la parte literaria precisamente de Sor Juana Inés, hemos conocido su rebeldía, hemos conocido muchas facetas de esta gran musa que es Sor Juana Inés de la Cruz. Pero sin en cambio, hemos olvidado un poco la religiosa, la monja Jerónima.
Y pues yo les traigo el día de hoy un tema muy interesante en el cual pues vamos a explicar o vamos a adentrarnos un poco a esta espiritualidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Y esta ponencia le di el nombre de Sor Juana Inés, esposa mística de Cristo. Para esto tenemos que entrar un poquito a lo que es la historia para entender lo que es un convento, un monasterio. Y vamos a ver que la orden jerónima o la orden de San Jerónimo sigue dos espíritus de sus dos fundadores importantes, San Jerónimo y Santa Paula, que fueron ermitaños, que su espiritualidad era tan grande que pues dio aliento a que esta obra o esta orden fuera aprobada en 1373 por el Papa Gregorio XI. Y bueno, pues esta orden religiosa es exclusivamente de España y Portugal, y estaba vinculada con las monarquías reinantes de ambos países. Entonces, cabe mencionar que siglos después, pues esta orden pues, se hace presente aquí en México. La orden de San Jerónimo prescribe una vida religiosa de soledad y de silencio, en asidua oración y fortaleza en la penitencia, y trata de llevar a sus monjes y monjas a la unión mística con Dios, considerada que cuanto más intensa sea esta unión por su propia donación en la vida monástica, mucho más espléndida se convierte la vida de la Iglesia, con más fuerza su fecundo apostolado. Tenemos que entender que cuando uno entra a una empresa, siempre vamos a encontrar su misión, su visión, su filosofía, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender qué eran los jerónimos para saber cómo tenía que actuar aquella doncella docta, tan inteligente, tan viva, tan alegre, tan corajuda también, porque algunos autores la nombran de una mujer con un carácter muy recto, ¿no? Muy arrebatado. Pero sin en cambio tenemos que también conocer a dónde estuvo o qué es lo que ella le llevó a tener o ser una también, así como una gran diosa literaria puede ser también una gran monja mística que encontró ese misticismo dentro de su claustro, dentro de sus conventos. Entonces, los puntos importantes de esta orden del siglo XIV se va a basar en la soledad, en el silencio y en la oración, que la va a fortalecer con la penitencia. Y no es una penitencia corporal, sino va a ser una penitencia espiritual para engrandecer el alma y el espíritu y poder dar un apostolado de evangelización, un apostolado o un sí completo a un Dios que da la vida. Bien, Sor Juana, hija de la Iglesia, vocación, imposición o inspiración. Bien, para entrar a la vida religiosa siempre debe de tener vocación, de seguir los lineamientos, de seguir los pasos evangélicos de la doctrina de la Iglesia. Sor Juana Inés de la Cruz, o principalmente Juana, porque el Inés lo toma en el convento, ¿sí? Ese nombre lo toma en el convento. Entonces, Juana de Asbaje, pues ella conocía, ¿sí?, la religión, el dogma de la fe católica que estaba en su florecer en la Nueva España. Conocía las grandes obras de piedad y desde pequeña la introdujeron a esta fe. Tanto es así que gana aquel poema o estribillo que le hace al Santísimo Sacramento, un misterio que para su edad lo comprendió perfecto y que lo plasma con este estribillo.
donde hace una alabanza al pan que baja del cielo. Entonces, en ese momento, pienso yo, y yo creo que muchos más que hemos estudiado un poco de la vida de Sor Juana Inés, pero de un modo místico y no de un modo feminista ni literario, sino de quién fue en realidad Juana como monja, ¿sí? Olvidémonos un poco de Juana literaria, Juana que hizo ponerse de cabeza a todo el virreinato, etcétera, sino Juana como una persona común y corriente, como hija de Dios e hija de la iglesia dentro de un convento. Entonces tuvo que entender y tuvo que amar en esa inocencia a algo que la hizo escribir tan maravilloso que fue una loa al Santísimo Sacramento. Entonces ella tan pequeña, ¿cómo iba a entender que en una fracción pequeña de pan iba a estar vivo y latente un Dios universal? Sin en cambio, en su inocencia, pues yo creo que ya existía unos destellos de vocación, ¿no? Posteriormente en su formación, posteriormente en cómo fue evolucionando su acervo cultural y sobre todo de estudios, pues fue acrecentándose el latín, la lengua de la ciencia, pero la lengua oficial de la iglesia. Y bueno, en esa época, cuando empieza ella a sentir que no está llamada a la vocación del matrimonio, porque tenemos tres vocaciones dentro de la religiosidad cristiana: la vocación a la vida matrimonial, la vocación a la vida religiosa y la vocación a la vida célibe, o sea, a la soltería. Entonces, sin en cambio ella ya sentía que no era para la vida matrimonial, y tal vez por falta de dinero, por la dote o por algunas otras cuestiones sociales, pero sin en cambio ella no quería estar unida en matrimonio. Entonces dejó la vida matrimonial y acepta la vida religiosa, porque ve en ella, sí, claro, ve en ella aquella balanza para poder seguir escribiendo, para poder seguir preparándose, para poder seguir conociendo más de la ciencia, más de las letras, en medio de la oración, alabando a su Creador. Ayer leía un poco de Octavio Paz y hablaba de que no fue monja, decía, no fue monja porque fue herética, porque fue esto, porque fue el otro, pero sin en cambio su confesor y su gran amigo, Antonio Núñez de Miranda, en su testamento espiritual de ella y sobre todo en sus últimas confesiones, habla de una Sor Juana Inés con grado de santidad. Entonces, aquella monja rebelde podría ser, o aquella jovencita rebelde, entra a un paraíso que la lleva a contemplar las maravillas de Dios, las maravillas de la creación, las maravillas de lo que ella toma como sabiduría. Entonces, en esa época en que ella empieza a sentir este llamamiento o este saber de no verse casada, en aquella época no tenía mucho de haber muerto una de las grandes literatas también de España, que era Santa Teresa de Ávila. Y entonces Santa Teresa de Ávila fue revolucionaria, ¿sí? Ella también cambió la doctrina y la regla del Carmelo.
Entonces también fue de carácter fuerte, escribió bastante, fundó muchísimos conventos en toda España y también fue revolucionaria, también estuvo en los ojos de la Inquisición. Y entonces esa tendencia de aquella monja carmelita que hizo una nueva reforma para el Carmelo, a ella le llama la atención. ¿Por qué? Porque entra, ¿sí? Entra a los claustros del Carmelo. Por agencias del Marqués de Villamanrique, acompañados de él y enviados directamente por el padre Jerónimo Gracián, que es uno de los acompañantes también que acompañó en su vida terrena a esta Teresa de Ávila. Llegan los carmelitas a San Juan de Olúa a bordo de la nave Nuestra Señora de la Esperanza el 7 de septiembre de 1585, entrando a la Ciudad de México 11 religiosos el 8 de octubre. Esta expedición a las Indias tenía un carácter estrictamente misional y debía realizar una fundación en estas tierras recién cubiertas. Entonces esta orden misional o esta enmienda misional con estos carmelitas reformados, pues empieza aquí en 1585 a 1616. Y entonces, bueno, en 1604, ¿sí?, se funda el primer monasterio femenino que se establece en Puebla, y las fundadoras fueron 4 mujeres españolas: Ana Núñez, Beatriz Núñez, Elvira Suárez y Juana Farjado Galindo. En la religión llamadas Ana de Jesús, Beatriz de los Reyes y Elvira de San José, respectivamente. En el primer convento carmelita de la Ciudad de México fue el de San José, que fundó Inés de Castilet en la religión Inés de la Cruz, que tras incontables vicisitudes hubo de convencer a algunas monjas concepcionistas para seguir la reforma teresiana. Y bueno, aquí vemos en la imagen pues el primer convento a donde entra Sor Juana Inés de la Cruz al Carmelo, que ahorita este monasterio dedicado a San José fue conocido con el nombre de Santa Teresa la Antigua. La primera novicia fue Beatriz de Santiago, conocida como Beatriz de Jesús. Poco después fundaron los conventos de Santa Teresa la Nueva, el monasterio de Nuestra Señora del Carmen en Querétaro, el de Santa Teresa en Durango, el de la Sagrada Familia de Morelia y el de Zacatecas. Pero un dato muy importante en este punto es que este convento de Santa Teresa la Antigua, que así la nombraba, y después ya más adelante le nombran Nuestra Señora de la Expectación la Antigua, le quitan el Teresa, pero le ponen, porque así se llama, no, perdón, sí, esa es la Expectación es de los Jerónimos. Perdón, San José, y le ponen Teresa, Santa Teresa de la Antigua, porque eran hijas de Santa Teresa, ¿no? Aquella mujer que revolucionó también en España. Bien, y entonces, para fundar este convento, ¿sí?, tienen que salir de otro monasterio, de las Inmaculadas, pues dos importantes fundadoras. Yo creo que estas dos importantes fundadoras fue la que Juana se inspira para tomar los nombres y llevar ese nombre de religiosa cuando ella está como novicia. Porque fue Inés, precisamente, la primera fundadora de este convento de la Antigua fue Inés de la Cruz y María de la Encarnación, 2 guías
que para ella yo creo que tuvo que ver mucho para su desarrollo espiritual, porque cuando ella toma el hábito de novicia, es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Y más adelante, cuando entra al Jerónimo, ella es especialmente devota de la Encarnación, ¿sí? Pero sin en cambio también cabe mencionar que ella, al entrar al noviciado del Carmelo y estar en el claustro del Carmelo, tiene que vivir esa espiritualidad que vivían los carmelitas descalzos en esa época. Era un monasterio de una regla rigurosa y apenas recién reformada por Santa Teresa de Ávila, que ya era santa cuando entra al Carmelo Juana Inés, y por San Juan de la Cruz. Entonces, San Juan de la Cruz, un gran literato también, el enamorado de Dios, como se le nombra, aquel poeta de Dios, ¿sí? Donde dice que al atardecer de nuestras tardes, por el amor seremos juzgados. Cuanto más amemos, más se nos perdonará. Entonces siento que por ahí también esa narrativa y esa literatura Sor Juana Inés le tuvo que inspirar y pudo probablemente por eso llamarse de la Cruz, ¿no? Pero también, por otro lado, históricamente, por haber tomado el nombre de sus fundadoras en el Carmelo. Corto fue su trayecto en el Carmelo por esta vida tan austera y reformada, mas no de cilicio, mas no de hambre, sino de plena contemplación y oración. La lección divina y toda la reforma que traía la nueva filosofía o el nuevo pensamiento teresiano que había dejado atrás la Madre Teresa de Ávila. Entonces, para ella y para las costumbres que tenía, pues yo creo que se le hizo extremadamente pesada esa vida, ¿sí? De contemplación y de misticismo. Si no quería, pues ella seguir en los libros, seguir estaba jovencilla a final de cuentas también y tenía esa vivacidad de seguir exponiendo lo que ella sentía, lo que ella quería transmitir por medio de las letras, por medio de todo lo que ella guardaba en su pensamiento. Entonces, el Carmelo descalzo no cubría estas expectativas para ella. No es que la mataban de hambre o que la hacían estar hincada o tener cilicios o tener penitencias extremadamente mortuorias, porque ninguna congregación religiosa te obliga a hacer algo que vaya en contra de tu cuerpo, porque entonces estaríamos en contra de la creación y de la vida, ¿sí? Entonces, para la donación en unos monasterios y en cualquier orden religiosa es la cooperación, ¿sí? De la persona hacia su Dios. Es esa reciprocidad de yo con mi Dios en mi soledad y en mi espiritualidad, mas no imponerme, porque entonces no hay florecimiento espiritual, ¿sí? Y no era porque es que las que no tenían dinero o las que pues no podían, todas se iban al convento y pues algunas, yo creo que algunos casos sí, pero en muchos casos más tuvieron que entrar por iniciativa propia y sobre todo por el amor a un Dios. Porque nadie nace algo por hacerlo. Nadie nace las cosas sin amor. Entonces siempre va a ser una vida frustrada.
Y vemos claramente que en sus testimonios y en su literatura de Sor Juana Inés, nunca se presenta como una mujer frustrada. Asustada sí, preocupada sí, por los aconteceres de lo que hizo alguna revolución, tanto eclesiásticamente como socialmente, pero jamás frustrada, sino preocupada. Bien, la flor de Nuestra Señora de la Expectación. Aquella flor que entra nuevamente a la vida religiosa y entra al noviciado, y ya no se cambia el nombre de novicia que recibió en el Carmelo. Y esa flor ahora es Sor Juana Inés de la Cruz, pero ahora en el mandato de la Regla Jerónima. El protomonasterio de San Jerónimo fue inaugurado en 1623. El nombre del convento original fue el convento de Nuestra Señora de la Expectación de la Orden de Nuestro Padre San Jerónimo de la Ciudad de México. Este primer convento que se funda, ¿sí? De ahí sale una primera fundación que fue la fundación de San Lorenzo, otro convento que se establece en México de las Jerónimas. Y de estos dos conventos, del convento de Nuestra Señora de la Expectación y del convento de San Lorenzo, sale el tercer convento que se encuentra en Puebla todavía, que es el convento de San Jerónimo, que está igual atrás de Catedral. ¿Por qué digo esto? Porque apenas no tiene mucho, en el 2010, hay unas cartas que salen y que se encuentran en la biblioteca palafoxiana, donde se habla precisamente de una Sor Juana Inés religiosa, mística, que nunca estuvo en contra de la iglesia y que nunca estuvo perseguida por la iglesia. Y hay en este convento de San Jerónimo en Puebla, también todavía las religiosas, resguardan con celo algunos escritos de Sor Juana Inés, ¿sí? Porque posteriormente, después de la exclaustración que hubo con las leyes de reforma, pues entonces se salieron de los conventos y entonces el convento de Nuestra Señora de la Expectación y San Lorenzo formaron una federación y entonces muchas se fueron para España nuevamente y otras se fueron a otras casas de otros conventos y algunas, y con escritos y con todo esto, se fueron al convento de San Jerónimo en Puebla, que posteriormente la orden, después del Concilio Vaticano II, pues deja de ser orden y ahora es Congregación de San Jerónimo y que está en Puebla, ¿no? Y también el hábito cambia, ¿no? El hábito se vuelve rojo con blanco. Entonces, después del Concilio Vaticano. Pero, bien, entonces por eso entendemos o podemos encontrar que Sor Juana Inés no fue tampoco un personaje duro, que fue una mujer sensible, que fue una mujer de piedad, que a lo largo de su caminar de vida religiosa tuvo que entender la vida monástica y la vida en fraternidad con sus hermanas. Y cabe mencionar que este monasterio de San Jerónimo, de Nuestra Señora de la Expectación, era proveedora de los postres de los virreyes. Entonces, no le fue como este dicho que dice, le quedó como anillo al dedo a Sor Juana Inés, porque tenía mucha unión con los virreyes y con toda la gente que servía a los virreyes, porque este convento le servían los postres a los virreyes. Y entonces, como cualquier religiosa que entra, tiene que seguir una orden, tiene que seguir los mandatos de una priora,
porque así se rigen los monasterios, y ella tuvo que haber pasado por la cocina infinidad de veces, y no por imposición, sino porque así la regla lo manda. Tenemos que estudiar las reglas, por la regla jerónima, que ellas usaban la regla de San Agustín, para entender cuál era su vida cotidiana, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Claro que era de vida acomodada, de vida más desahogada, porque pues pedían unos dotes para entrar ahí al convento de alguna cantidad fuerte, y que algunas la tenían y que algunas no, y que algunas tenían algunos privilegios, sí lo tenían, pero no por tener privilegios en sus celdas, tenían privilegios en la capilla, ni en el coro, ni en la cocina, ¿sí? Tenían que cumplir la regla porque por eso profesaban. Unos pensamientos de Sor Juana Inés de la Cruz en este pasar en la cocina, dice: bien se puede filosofar y aderezar la cena, o sea, bien se puede estar pensando, bien se puede estar analizando, creando y cocinando y cenando. Y posteriormente dice que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito, ¿no? También la cocina la toma como fuente de inspiración para muchas cosas. Entonces, pues esta provisión de dulces al virreinato, pues le cayó justo para que ella siguiera con estos lazos. Ya sabemos toda la historia de los poemas con las virreinas, estos poemas que tenía con esta amistad que tenía con los virreyes, etcétera, las obras que hacía, y sobre todo, pues ella cuando entra al noviciado, ¿sí? Pues tiene que leer la vida de San Jerónimo y de Santa Paula, y el fundador San Jerónimo, pues es este gran obispo que hace la Vulgata, o sea, que transcribe del griego las Sagradas Escrituras al latín, ¿sí? Y es la primera traducción bíblica. Y entonces esta congregación o esta orden de San Jerónimo que surge en España, pues atrae a sus principales fundadores y, que son doctos en ciencia. Y entonces cabe mencionar que por eso va a ser una orden con un estatus, un nivel intelectual. Y también le cayó justo a Sor Juana Inés, porque va a empezar a estudiar las tendencias teologales, las tendencias filosóficas, para entender así también la religiosidad, para entender así la espiritualidad y para entender el misticismo de su compromiso con Cristo. Una madre piadosísima porque tenía ella una devoción particular que era hacia la encarnación, hacia la expectación, hacia la anunciación de María. Como aquel ángel, ¿sí?, llega de la nada a una mujer inocente, 14 años, y le dice: vas a ser la madre de Dios. Y ella sin pensarlo dijo sí. Y cabe mencionar que ella, este misterio de la encarnación, le causaba esta devoción e hizo ejercicios, ¿sí? Y los nombró ejercicio piadosísimo de la encarnación. Y el misterio de la encarnación hizo alguna reflexión. Y lo vemos tan marcado, pues, en su medallón de su hábito, ¿sí? Que lo tiene siempre. Y no es porque lo haya pintado o porque solamente lo haya puesto, sino porque desde el Carmelo empezó con esa piedad
hacia la anunciación, hacia la encarnación, ¿sí? Entonces, todos los elementos que en ella hay como religiosa, pues va a tener algún porqué, ¿no? Esposa de Cristo per secula seculorum, esposa de Cristo por los siglos de los siglos. Si ella no hubiese amado lo que vivía, no hubiera profesado, se hubiera salido del convento. Alguna vida le habrá tocado vivir fuera del convento, ¿no? Tenía virreyes que la apoyaban, o hombres de fe y hombres de ciencia que la apoyaban. Alguno de ellos se hubiera desposado con ella, pero sin en cambio, ella, en este momento en que se desposa con Cristo, para toda la vida, no lo hizo ni con la espada en la espalda, ni amenazada, ni nada por él. Porque ella lo firma con su puño y letra y con su sangre. Les voy a leer un poquito de lo que fue su profesión, y dice: el dulce nombre de Jesús, beatísima y siempre Santa María, patriarca y castísimo San José, yo, Juana Inés de la Cruz, monja profesa de este santo y venerado convento de Nuestra Señora de la Expectación, de nuestro Padre en la fe, San Jerónimo, y de nuestra Madre Santa Paula de México, protesto que creo en Dios Todopoderoso, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y creo que se encarnó y se hizo hombre, el Verbo, para redimirnos con todo lo demás que cree, y confiesa la Santa Madre Iglesia Católica Romana, cuya hija obediente soy, y como tal quiero, y protesto vivir, y morir en esta fe y creencia, y que se entienda que no es mi voluntad hacer, decir, ni creer cosa en contra de esta verdad, por lo cual estoy pronta a dar 1000 vidas que tuviera y a derramar toda la sangre que hay en mis venas, así como escribo con ella estos renglones, así deseo que toda se derrame, confesando la santa fe que profeso, creyendo con el corazón y confesando con la boca esta verdad a todo trance y riesgo. Protesto también que pido confesión de mis culpas, de las cuales me duelo sobre todo dolor, por ser ofensas de Dios, a quien amo sobre todas las cosas, solo por ser quien es, en quien creo, a quien amo, en quien espero, que me he de perdonar mis culpas por su misericordia infinita y por su preciosísima sangre. Por intercesión de mi Señora la Virgen María, todo lo cual ofrezco en satisfacción de mis culpas. Si ponemos atención, pues yo creo que una alma enamorada, pues no podría haber escrito esto, ¿verdad? Si una alma enamorada, si no estuviese enamorada, mejor dicho, no pudiese haber escrito esto. Entonces tenemos que visualizar que Sor Juana Inés amó ser monja. Tuvo esta peculiaridad y este misticismo también, y que si ya tenía un grado sublime de educación, de ciencia en su intelecto, pues yo creo que tuvo un grado sublime de espiritualidad y misticismo en su religiosidad. Cuando ella hace su testamento, en su agonía, supongo, su confesor, el padre Núñez, escribe en el testamento místico: la monja se declara hija legítima de la Iglesia
y declara su profesión de religiosa con la fecha exacta, con la ratificación de los 4 votos, pobreza, castidad, obediencia y perpetua clausura. En el cumpleaños de su profesión religiosa, frente a la imagen de su esposo místico, o sea, de su esposo que es Cristo. Además, las monjas debían nombrar heredero universal y ella lo nombra a mi dulcísimo esposo, Cristo Jesús. Mando pues que mi alma se entregue toda, luego en sus manos, y que en todo y por todo se trate como suya, empleada en lo eterno, sin acordarse de cosa temporal. Mi entendimiento solo piense, juzgue y discurra del cielo, sin atender a la tierra. Mi voluntad se ocupe toda en amar tan infinita bondad y amable dueño, sin mirar sujeto criado, que sería vil sacrilegio a vista de mi esposo, en quien totalmente y únicamente se debe emplear todos mis pensamientos. Luego se agrega una petición. Mi amado, y es mi voluntad deliberada que mi cuerpo sea enterrado vivo en las 4 paredes del convento, de donde ni por imaginación salga paso, y como verdaderamente muerto al mundo, ni vea, ni oiga, ni hable, ni se acuerde de sus cosas. Allá se lo halla el siglo con sus máquinas, no me toca, ni me tañe, ruede, vuelva y caiga. Mando que todos mis sentidos sean como mi cuerpo enterrados, para que no cuiden ni atiendan a cosa de tierra, y que todas mis potencias se encielen para que obren solo a lo celestial. Al final nombra albaceas a la Virgen, a San José y al ángel de su guarda como testimonio de los santos. Entonces, pues vemos completamente a una monja enamorada de su Dios, a una monja que ya en la enfermedad, que ya siente que va a encontrarse con ese esposo místico y que ella sabe, ¿sí?, de lo que hizo, de la gran obra que hizo y de todo el caminar que hizo. Aquí en esta fotografía o pintura de esta monja coronada alusiva a Sor Juana Inés, cuando las monjas en el ritual de la profesión solemne, pues las coronaban, porque es una corona de gloria que las va a llevar a la gloria eterna precisamente, y las Sagradas Escrituras, y sobre las Sagradas Escrituras, el Divino Esposo, ¿sí?, y la luz que siempre debe de seguir, que era la de la mano, y entonces así las enterraban nuevamente. Entonces siempre ella, unida a este misterio de la encarnación, de este misterio de su divino esposo, y muere con estos misterios, ¿sí? Muere haciendo cosas de monja, cuidando a sus hermanas enfermas por esta peste que llega, y también ella pues tiene esta enfermedad, pero sin en cambio le da tiempo de hacer su testamento, de hablar con su padre espiritual, que fue su gran amigo, el padre Núñez, ¿sí? Aquí vemos 2 fotografías, una de él, ¿sí?, también con su devoción a la Inmaculada, y acá una pintura donde hace alarde a que le da los hábitos a Sor Juana, pero bueno, eso no fue, pero pues está bonita. Entonces, pues así es la vida espiritual de Sor Juana, una Sor Juana mística, una Sor Juana que con ese amor creaba los villancicos, con ese amor rezaba el Vía Crucis en Semana Santa y hacía los ejercicios espirituales
y hacía obras como el divino Narciso, ¿sí? Como un Jesús superestrella en estas épocas. Ella visualizó ese divino Narciso y también hace mucho alarde o hace mucho énfasis al patriarcado de San José, a San José como padre, a San José como cuidador de la divina familia. Y entonces, no solamente fue egoísta, ni revolucionaria, ni rebelde, ni otras cuestiones que se le nombra herética a Sor Juana, sino fue una monja que muere en perpetua obediencia a su orden y en paz, y podríamos decir en santidad. Y esto se ve porque hay un arzobispo, precisamente Francisco de Aguiar y Seijas, que cuando muere, en el año de la muerte de Sor Juana, mandan imprimir unos devocionarios y para que se repitan todos los días por las esposas de Cristo, y les concede el ilustrísimo señor arzobispo 40 días de indulgencias por rezar por el eterno descanso de Sor Juana. Si ella hubiera si ella hubiera muerto, ¿sí?, en revolución con la iglesia, pues la hubieran excomulgado. Y al contrario, este arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas manda hacer todo un novenario con indulgencias por 40 días para todas las esposas de Cristo. Entonces cabe mencionar que también Sor Juana Inés, ¿sí?, muere en santidad. Pues bueno, aquí creo que es un poquito de lo que les puedo compartir de esta esposa mística de Cristo, y que pues puedo hablar mucho más y puedo sacarles mucho más cosas, pero a lo mejor me van a decir el herético eres tú, pero sin en cambio yo he percibido a Sor Juana Inés de la Cruz de esta manera mística, docta en la ciencia, pero no alejada del misterio de la divinidad de Dios. Muchísimas gracias, Chef. Pues créeme que estamos embelesados precisamente por la charla que nos acabas de compartir, porque efectivamente Sor Juana, como lo mencioné en un principio, sí ha sido fuente de inspiración en, en todas las artes. Sin embargo, hemos dejado precisamente a un lado explorar aquella Sor Juana divina, enfocada a la espiritualidad de sí misma, ¿no? En algunos de sus poemas, si nos adentramos un poco más, sí nos podemos dar cuenta que sí utiliza esa espiritualidad, como tú bien lo mencionabas en un principio, su primera loa que escribe, ¿no?, al Santísimo Sacramento, desde pequeña, ¿no? Desde pequeña ella tuvo precisamente esa influencia, por así decirlo, de consagrarse a Dios, de consagrarse a sí misma a través de la espiritualidad, y que posteriormente, bueno, pues ella lo adopta ya como una religión, ¿no? Al integrarse, al ordenarse como monja, ¿no? Y más allá de verla como un estandarte feminista, eh, vamos a adentrarnos más a la espiritualidad de la gran mujer que ha sido Sor Juana, ¿no? Porque Sor Juana para mí ha sido, es y será siempre una gran mujer, porque una mujer completa, básicamente. ¿Por qué? Porque desde que Sor Juana inyectaba esa espiritualidad desde la cocina, en sus escritos, ¿no?, en su vida misma, esa espiritualidad, inclusive al momento ya de indagar, de investigar dentro de la ciencia, ¿no?
todo esto está plagado en Sor Juana. ¿Por qué? Porque ella siempre se adentró de, de consagrar su energía espiritual de adentro hacia afuera. Y esa energía espiritual es increíble que hasta nuestros días aún continúa permeando. Para nosotros, pues, es un gran agrado y un gran orgullo que tengamos a esta hermosísima, magnífica y divina mujer, y sobre todo que sea mexicana. Chef, en algún momento eh, escuché hablar sobre una posibilidad de canonizar a Sor Juana. ¿Tú crees que esto sea posible? En su momento, precisamente, algunos obispos de aquella época, pues al ver y sobre todo los escritos últimos que da su padre espiritual, pues sí había esas posibilidades, pero sin en cambio por algunas cuestiones que hubo por ahí, algunos manchones, digamos, dentro de su un poquito de rebeldía o cosas por el estilo, fue el que se haya alejado esa situación y no por otras situaciones que comúnmente se habla, ¿no? Se habla ya de por otra preferencia sexual o cosas por el estilo. En ningún momento, en ningún escrito, en ningún obispo, en ninguna religiosa habla de esa tendencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Porque si hubiera existido eso, en esa época, pues estaba completamente prohibido y pues lo hubieran sacado y lo hubieran matado en la Inquisición, ¿no? Pero sin en cambio, sino por algunas cuestiones, sino por la carta que le hace al obispo de Puebla cuando torfilotea, etcétera, eso no, sino sin en cambio ella, pues como cualquier feligres que si el padrecito no hace bien los sermones, pues uno le puede decir, oiga, échale más crema a sus tacos, ¿no? Pero sin en cambio, en esa actualidad, pues ella lo escribe formalmente porque entiende el dogma y entiende, ¿sí?, lo que es la religiosidad. Entonces, ella decía que para el alma no hay encierro. Entonces ella no vivía encerrada, vivía libre, porque ella lo dice, para el alma no hay encierro. Y ella desde 1669 inicia el noviciado con las Jerónimas hasta el día de su muerte. Entonces, pues creo que muere como toda religiosa debe de morir, en, en aroma de santidad siempre. Yo creo que fue así Sor Juana. Sí, así, definitivamente. Chef, también mencionaste que al parecer hay algunas cartas de Sor Juana en la Biblioteca Palafoxiana que se encuentra ahí en Puebla. Sí, leí un dato que en el 2010 se encontraron 2 cartas, precisamente, no recuerdo ahorita si fue una historiadora o una escritora que encuentra y que precisamente se abre esta tendencia que nunca estuvo en contra de la iglesia y que nunca fue mal vista por la iglesia, ¿no? Y que pues se desmancha un poco esa situación. No sé si después de la exclaustración llegan algunos libros a la Biblioteca Palafoxiana, porque también los conventos, acuérdense que también los conventos de Puebla, pues fueron exclaustrados, ¿no? Y entonces, pues el de San Jerónimo también. Sin en cambio, ya sí, las Jerónimas sí recuperan el convento, ¿sí? Y algunas otras órdenes religiosas, ¿no? Y esto pues se fue en el siglo XIX. Valdría la pena darse también una vueltecita, ¿verdad? Por ahí por la biblioteca en Puebla, que esté Sí, precisamente voy a, el centro. nuevamente a tener el dato, a leer el artículo y también él me lo compartió este dato y el artículo, un amigo mío, cronista muy bueno, de Cholula, Puebla, Tacho Juárez, y él es el que me dio el dato y me dijo, mira, lee este artículo
y bueno, pues ahí estuvimos dándonos unas ideas y todo esto, entonces, yo creo que sí hay que darse una vuelta por allá. Sí, por supuesto que sí. Adelante, Caro, ¿tendrás alguna pregunta, algún comentario? Claro que sí, tengo una pequeñita pregunta. Bueno, Che, usted nos habló acerca de dos conventos, que es el de Carmelitas y el de San Jerónimo. Nos mencionó varias diferencias de cada uno, ¿no? En ese tiempo. Pero mi pregunta es acerca de que, ¿por qué Sor Juana se cambió de convento? ¿Por qué se cambió? ¿Porque le faltaba algo en su vida, tanto su vida cotidiana o le faltaba algo más en su vida espiritual? ¿Por qué fue ese cambio de un convento a otro? Lo que sí nos queda claro que ella ya iba directamente a ser religiosa, pero ¿por qué? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué buscaba ella o qué no encontraba de uno al otro sí? ¿O qué pasó ahí, Jeff? Bueno, yo creo que al principio vuelvo a mencionar que pues ella se inspira, yo creo, un poco en la vida de Santa Teresa de Ávila, también que fue una mujer muy revolucionaria, gran poeta, ¿sí? Gran literata también, junto con San Juan de la Cruz, pero al ver la reforma, porque la vida de los carmelitas antes eran carmelitas calzados, y cuando la reforma, Teresa de Ávila se vuelve el Carmelo descalzo, y entonces su regla pues es un poco más rígida del monasterio, y pues ella estaba acostumbrada a la pompa y guante, como se decía, viviendo con los virreyes, comiendo excelentemente manjares, escuchando poemas, lira, etcétera. Pues yo creo que al ver la austeridad y la soledad que se vivía en el Carmelo, pues, y ella chica también, vamos, es que no debemos de dejar ver a la persona como tal, ¿no? Ella también estaba jovencita, tenía sueños, tenía metas, tenía esas aspiraciones, o sea, no era una superhéroe que no le pasaba nada, entonces tuvo que sentir que esa vida no era para ella, ¿no? Que tal vez estaba llamada al servicio de Dios, pero de otra manera, porque después de que sale del noviciado del monasterio de los Carmelas, porque era vida monacal, era vida de clausura, ¿sí? Por eso es monasterio, porque es de vida monacal. Vuelve a la corona y nuevamente, pues este guía espiritual la anima nuevamente y pues le dice, pues yo te consigo la dote, y la dote, la consigue con otros, no recuerdo quién dio la dote de Sor Juana Inés, y entonces pues entra y hace de su vida de ahí con las Jerónimas, pues una vida extraordinaria también, una vida extraordinaria y una vida de película, porque tuvo de todo, ¿no? Pero sin en cambio, pues a un grado de madurez de su vida tuvo que decir, bueno, ya soy monja para toda mi vida, pues tengo que vivir como monja para toda mi vida. Y por eso lo hace. Gracias, Chef. ¿Algo más, Caro? Sí, otra preguntita. Cuando empezó usted a leer lo de su testamento, dijo una palabra. ¿Qué quiere decir eso? Hija legítima. Ah, pues hija legítima de la iglesia, porque cuando nosotros somos bautizados formamos parte ya de la iglesia, entonces somos legítimos. Y más cuando nos consagramos, porque hay 7 sacramentos y uno de los sacramentos es el orden, sí, sacerdotal, el orden religioso, y entonces pues ella toma ese sacramento más, ¿no? Deja el sacramento del matrimonio porque no lo toma, pero toma el orden sagrado, y entonces por eso es hija legítima de Dios. Muchas gracias, Chef. Bueno, pues es así como estamos llegando ya al final de nuestra transmisión con esta
con este excelente conversatorio. Quiero agradecer una vez más al chef Gabriel que nos haya acompañado para hablarnos más sobre la espiritualidad de la divina Sor Juana Inés de la Cruz. Chef Gabriel, muchísimas gracias. Si gusta agregar algo más, Y adelante. pues quiero agradecer a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, especialmente a la maestra Marcela González Salas, y a ustedes, grandes anfitrionas, licenciada Judith Peña y licenciada Carolina Rosales, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir un poquito de este misterio sorjuaniano que todavía existe y que pues tal vez seamos muchos pensadores, ¿no? Algunos digan yo tengo la verdad absoluta, pero pues no hay verdades absolutas, entonces es bonito encontrar nuevas ramas que florecen al pie de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Caro, pues muchísimas gracias también por habernos acompañado, Chef Gabriel. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde Nepantla, a todo nuestro auditorio una vez más. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos ustedes una excelente tarde y bueno, nos vemos en la próxima. No dejen de sintonizarnos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.